Bueno, entonces, ya pasamos las barreras físicas y ya desencadenamos la reacción inflamatoria. Ahora comienza esta cascadita. Y lo primero que va a haber son los macrófagos residentes. ¿Se acuerdan en el video anterior que yo les contaba que hay muchos monocitos circulantes en la sangre que deciden quedarse a vivir en un tejido? Se transforman en macrófagos residentes y que depende de dónde estaban tenían diferentes nombres. Las células de Kupfer, también de von Kupfner, en el hígado, de Langerhans en la piel, los macrófagos alveolares justamente en el pulmón, la microglía en el sistema nervioso, etc. Pero siempre lo que va a pasar es que esos macrófagos residentes ya están ahí. Y al estar ahí, y obviamente macrófago se encarga de fagocitar, apenas entra el microorganismo, esos macrófagos van a ir y fagocitarlo. Y estos son los primeros que reaccionan. Vamos a ver que lo siguiente tarda un poquito más, ¿está bien? Porque estos ya están ahí en el lugar. Los neutrófilos y los monocitos que vamos a ver ahora un ratito están en la sangre, circulantes, justamente porque están en la sangre. O sea que tienen que llegar al espacio intersticial ese que queda donde está el microorganismo. Tienen que salir de la sangre. Bueno, estos no. Estos van a ser como los primeros, ¿está bien? Que son tipo patobicas que están ahí esperando todo el tiempo y en cuanto ven algo raro van y se lo morfan. Van y fagocitan cualquier sustancia extraña. Bien. Los segundos que van a reaccionar son los neutrófilos, pero los neutrófilos están en la sangre. Entonces, para llegar hasta ese lugar, vamos a tener un montón de procesos que son los que vamos a ver ahora. Bien, entonces, acá tenemos el neutrófilo, también es el mismo neutrófilo que hace todo el caminito. La idea es que el microorganismo está acá, en el espacio intersticial, pero el neutrófilo está dentro del capilar, entonces tenemos que eventualmente llegar hasta acá. El camino para hacer todo eso es en realidad de varios pasos. Lo primero son las sustancias, también las citoquinas principalmente, que van a activar el endotelio para que, como ya habíamos dicho, en realidad haga vasodilatación y aumente su permeabilidad. Ven que acá está saliendo justamente por uno de esos poros entre el endotelio. Y esas mismas citoquinas lo que van a hacer es empezar a expresar ciertas sustancias en la superficie del endotelio, ¿está bien? Que lo que van a permitir es la unión con también ciertos ligandos que tiene el neutrófilo. Entonces, esas uniones van a ser de dos tipos. Ven acá el azul con el rojo y el azul más oscuro con el verde. La primera es una unión lábil, una unión débil, ¿está bien? Que se va a unir, pero el mismo torrente sanguíneo, el mismo flujo sanguíneo que va empujando al neutrófilo, va a hacer que se suelte. ¿Está bien? Ven que acá se suelta. Algo que les voy a decir es que todas estas cosas se entienden mejor moviendo, o sea, en acción, no así en una imagen. Entonces después al final hay todos videitos donde vuelvo a explicar todo esto. O sea que si hay algo que no entienden ahora, sobre todo de este proceso, no se preocupen que después lo retomamos con un videito que está bueno y que por ahí lo van a entender mejor. ¿Está bien? Pero acá se los explico básico y después lo ven en acción en el videito. Pero bueno, tienen estas uniones débiles entonces que al romperse, ¿está bien? Porque el neutrófilo sigue de largo, al romperse crean un momento, ¿está bien? Crean un movimiento de rotación, ¿está bien? Que se llama rolling. El neutrófilo empieza a dar vueltitas, a rolar. ¿Está bien? Entonces se une acá, pero la misma sangre se lo lleva puesto al neutrófilo y se rompe esta unión, pero ahora ven cómo el ligando ya no está hacia abajo, sino que está hacia la izquierda. ¿Está bien? Y sigue dando vueltas, se crea ese momento, se llama ese momento de movimiento, en el cual va rolando, se crea el rolling, y da vueltas, da vueltas, da vueltas, y al dar vueltas, toda la superficie del neutrófilo empieza a entrar en contacto con el endotelio. Porque lo que me interesa es que se pueda dar esta otra unión. Esta unión que es mucho más fuerte.
Esta unión ya hace que el neutrófilo se quede en este lugar, o sea, le está diciendo acá es donde entró el microorganismo, o sea, acá es donde vas a tener que salir, o sea, que quédate acá, no sigas yéndote con la sangre. Y ahora sí, ya el neutrófilo que está pegadito al endotelio puede adherirse, se llama esa unión, esa adhesión, puede eventualmente salir por esos poritos que me quedan entre las células endoteliales. Para eso, esta célula, que es mucho más grande que el porito, que es mucho más chiquito, lo que hace es esto que se ve acá. Va pasando de a poquito su citoplasma, ¿está bien? Y su núcleo también. Va pasando toda su estructura, todo su contenido, de a poquito por el poro hasta que eventualmente queda todo del otro lado. A ese proceso se lo llama diapédesis. Entonces va pasando, se mete de a poquito, no me sale, se escurre por un agujerito mucho más chico que su tamaño y logra pasar ahora de el vaso, ¿está bien? Se extravasa justamente del vaso sanguíneo, del capilar, hacia el espacio intersticial. Pero todavía está acá y el microorganismo está acá. Entonces tiene que hacer todo este caminito. Y para eso, lo primero que necesita es poder moverse. ¿También? Que justamente tiene pseudópodos que le permiten movimiento ameboide. Ese movimiento ameboide es el que va a usar para llegar hasta acá. Pero aparte de eso necesita saber que tiene que ir para acá y no que tiene que ir para otro lado. Entonces son estos mismos mediadores químicos que también influían sobre el endotelio los que van atrayendo al neutrófilo. ¿Está bien? Y esa atracción que se produce por mediadores químicos, también esos mediadores químicos que producía el mismo microorganismo, a eso lo llamamos quimiotaxis. En quimio justamente porque es química. Esa quimiotaxis ¿también? Es la forma en la cual va siendo atraído hacia el microorganismo y se va moviendo por ese movimiento ameboide de sus pseudópodos hasta que eventualmente cuando llega al microorganismo se lo morfa. ¿También? Se produce una endocitosis, que cuando era una sustancia sólida, ¿se acuerdan que lo llamábamos? Fagocitosis. ¿Está bien? Entonces fagocita al microorganismo y adentro tiene lisosomas, con lisosimas adentro, lisosomas que se van a encargar de tratar de destruir este microorganismo. Entonces es todo el caminito que tiene que hacer. Primero el rolling, la adhesión, con estas uniones fuertes, la diapédesis para salir, la quimiotaxis para saber a dónde ir, el movimiento ameboide para ir y eventualmente la fagocitosis y, si se puede, destrucción de, acá dice bacteria, ¿no? En este caso son bacterias, son bacilos, ¿está bien? Pero del microorganismo en general, ¿bien? Acá tienen estos mediadores químicos que son los encargados de ir llamando, ¿está bien? Ir atrayendo al neutrófilo, ¿está bien? Algunos son secretados por macrófagos, ¿está bien? Cuando son secretados por células se les suele llamar citoquinas, ¿está bien? Si no son mediadores químicos cuando salen de algo que no sea una célula. El factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1, 6, 8, 12, van a tener un montón, no se los voy a leer todos porque no me gusta leer filminas en un video, pero nada, están acá, las miran, está bien, pero justamente la idea es que van a servir para ir atrayendo al neutrófilo en este caso, está bien, tienen más funciones. ¿Está bien? Tienen funciones, por ejemplo, acá tienen funciones sobre linfocitos, que eso lo van a ver en adquirida, van a tener, acá está lo que les decía, la activación del endotelio vascular, aumento de la permeabilidad, todo eso es una reacción proinflamatoria, acá también, activación del endotelio vascular, ¿está bien? Va a producir en algunos casos efectos sistémicos como la fiebre, ¿está bien? Etcétera, etcétera, shock en casos más graves, etcétera, etcétera, ¿está bien? Pero lo que me interesa de esta parte, tengan en cuenta que la mayoría de todos estos tienen más de una función, porque yo quiero hacer varias cosas para luchar contra el microorganismo, pero en lo que me interesa acá en el neutrófilo
es el efecto que tienen de quimiotaxis, también de ir atrayendo el neutrófilo hacia el microorganismo. Bueno, acá un ejemplo de fagocitosis, no es demasiado, pero sí lo que está bueno es cómo en algunos casos van a actuar en conjunto, coordinados, tanto el sistema de inmunidad innata, que es el que estamos viendo, con el adquirido que van a ver después, que uno de sus efectores son los anticuerpos. También acá está el microorganismo con sus antígenos y el anticuerpo, ven cómo se une por todos lados, en todos los antígenos, al microorganismo. Entonces, en este caso, fíjense cómo el neutrófilo está reconociendo no tanto al microorganismo, sino al anticuerpo, también al complejo antígeno-anticuerpo. Entonces ahí, cuando lo reconoce, fíjense cómo estira sus pseudópodos para abrazar al microorganismo, a los complejos antígeno-anticuerpo, y por lo tanto se une en más lugares hasta que eventualmente lo engloba. ¿Está bien? Y al englobarlo queda rodeado, fíjense, porque todo esto es membrana plasmática. Entonces al unirse estos dos bracitos, todo esto que quedó del lado de adentro es membrana plasmática, es bicapa fosfolipídica, es un endosoma. También es una endomembrana, entonces a eso lo llamamos fagosoma. ¿Bien? Porque es el producto, la vesícula, producto de una fagocitosis. ¿Está bien? Y ese fagosoma empieza a unirse, ¿ven ahí? Como se están uniendo, están yendo todos los puntitos blancos y verdes, están yendo hacia ese fagosoma porque son todos lisosomas. Son todos vesículas llenas de enzimas, que lo que van a hacer al unirse es tratar de digerir al microbio, también al microorganismo. Eventualmente, si se lo logran digerir, lo que va a quedar es un cuerpo residual, también todos los metabolitos que ya obviamente son inertes, ya no son un peligro para mí, los puedo tirar hacia afuera por exocitosis. Acá también un poquito de lo que tienen adentro, tanto los neutrófilos como los macrófagos, que son en general lisosomas, ¿está bien? Vesículas llenas de un montón de enzimas capaces de hidrolizar a sustancias o a microorganismos en este caso, proteasas, lipasas, lo que sea necesario, peroxisomas, también con reactivos que también pueden o destruir o por lo menos dañar lo suficiente a los microorganismos. Bien, y entonces ya vimos todo los neutrófilos circulantes van a salir del vaso para ir a tratar de fagocitar al microbio. Piensen que entonces esto tiene sentido de que sea una cascada porque los macrófagos ya estaban ahí. O sea, no tuvieron que hacer todo ese proceso para salir del capilar. Directamente lo único que tenían que hacer era fagocitar. Pero encima lo que tienen los macrófagos es que son macros, son muchísimo más grandes y por lo tanto pueden fagocitar más microbios. Los neutrófilos tardan más porque tienen que salir y recién después pueden comer. Y encima cuando comen, no comen tantos, porque son más chiquitos, entonces por una cuestión de tamaño, pueden fagocitar menos cantidad de microorganismos. El siguiente paso, ¿saben? Todo esto piensen que empieza junto, pero el tema es que este termina enseguida, porque es solo comer. En cambio, este va a tardar un poco en llegar hasta el microorganismo y poder atacar. El próximo paso son los monocitos. Los monocitos también tienen un proceso muy parecido. Se van a extravasar, o sea, tienen que salir del capilar, porque los monocitos están en el capilar, son circulantes, pero encima después, el paso que se le suma acá es la maduración. Los monocitos, como monocitos, no fagocitan demasiado. Entonces, tienen que madurar, ¿se acuerdan cuando veíamos leucocitos? Que los monocitos son precursores de los macrófagos. Entonces, tienen que primero salir, después madurar y recién pueden comer. Entonces es un paso más y por lo tanto tardan más. ¿Está bien? Pero lo bueno que tienen es que los macrófagos, habíamos dicho, que podían fagocitar muchos. Cada macrófago podía comerse muchos microorganismos. Entonces ahora yo tengo muchos monocitos que salieron, maduraron y se están comiendo un montón de microorganismos. Cada paso de estos que estamos viendo es más lento, también en realidad no más lento, sino que tarda más en llegar hasta el microorganismo, pero sí es más efectivo. Lo primero que tengo que hacer es con los macrófagos residentes. Son pocos,
También comen mucho cada uno, pero son pocos y lo único que tienen que hacer es comer. El segundo paso es salir y comer. ¿Está bien? El problema es que los que salen y comen son los neutrófilos. ¿Está bien? Que ya están maduros, eso está bueno, pero al tener que salir tardan más. Y cuando llegan, cada neutrófilo no come tanto como un macrófago. El tercer paso son los monocitos, que de vuelta tienen 3 pasos. Salir, madurar y comer. Este era comer, este es salir y comer, este es salir, madurar y comer. Entonces, salir, madurar y comer tarda más, pero cuando por fin tengas a todos los monocitos que salieron y todos se transformaron en macrófagos, son un montón de macrófagos, ya no solo los residentes, sino un montón de macrófagos listos para comerse cada uno un montón de microorganismos. Y el último paso, si todo eso no está alcanzando o sea, piensen que en la mayoría de los casos, cuando vos te pinchás, por ejemplo, entran bacterias, porque las bacterias están en el aire, están en todos lados. Entonces, quizás con esto alcanzó, quizás con esto alcanzó, quizás con esto alcanzó, pero si por alguna razón no está alcanzando, entonces, en realidad esto de vuelta empieza al primer momento, pero piensen que también lo que puedo hacer es pedirle a la médula ósea que produzca más leucocitos circulantes, que se produzca lo que veíamos en el video anterior, que era la leucocitosis. Está bien que haya más leucocitos, cosa de que sean más neutrófilos y monocitos que llegan desde la médula ósea hasta el lugar de la infección, salgan y en el caso de los neutrófilos puedan directamente fagocitar. En el caso de los monocitos tengan que madurar y fagocitar. Entonces ahora se suma un paso más. Tengo que fabricarlos, tienen que viajar hasta ahí, tienen que salir del capilar, tienen que madurar, en el caso de los monocitos también que se produjeron, y recién después pueden fagocitar. Pero mientras que yo tenga materia prima, tenga sustrato para fabricar en la médula ósea leucocitos, puedo fabricar muchísimos. Entonces obviamente esta respuesta cuando llegue va a ser bastante más efectiva. Bien. Y ahora sí viene la parte de los videitos.